Hola amigos, ¿qué tal? Soy Fabricio Estrada, dándoles la bienvenida de nuevo a este canal que intento echar adelante con anotaciones, recuerdos, reseñas, apreciaciones, críticas. Y lo hago desde Vega Baja, desde Pugnado Adentro, Puerto Rico. Hace 4 años vivo en esta isla maravillosa. Tengo ya, diría, ciudadanía por huracán, por terremoto, por pandemia, por la quiebra fiscal, por las necesidades que tiene la UPR, donde yo estudio antropología y también con un adendum de arqueología. Estoy entrándole, pero ya bastante en antropología, un poquito adelante. Y el tema de hoy trata algo muy cercano a eso, por supuesto utilizando ciertas herramientas y conocimientos que he adquirido de las Antillas, sobre todo de Puerto Rico, y de la memoria que tengo de varias cosas que he hecho en el transcurso de mi vida literaria. Y yo he recurrido mucho al ensamble de la poesía con la música. Esto tiene mucho que ver con la forma en que se ha ido entendiendo la poesía en los escenarios en los últimos años, los últimos tiempos, ya bastante adelantado, sucediendo de que en nuestros países, en algunos de nuestros países, esto sigue considerándose exótico, una expresión nada más del divertimento o el ocio, formatos nuevos, siempre experimentales, cuando no lo es. Hablo de esto porque voy a hablar de dos poetas, y terminé hablando siempre de más, que a mí me interesan muchísimo desde que llegué a las Antillas, y antes ya conocí a uno de ellos, pero el siguiente que conocí, que fue en Puerto Rico, que es más que una isla palabra como le denominan algunos, por la cuestión de que las piedras y los petroglifos, muchos que hay en la zona de Utuado, en varias zonas del país, hay muchos petroglifos, entonces le dicen isla palabra, ¿no? Que ya es desde tiempos inmemoriales. Ya se viene escribiendo sobre esta pequeña isla que es inmensa a nivel de expresividad, que ha dado expresiones inmensas como la salsa, como la bomba, la plena, las canciones, muchas canciones de los cuatro puertorriqueños, ¿no? Pero sobre todo lo que predomina desde la época de que aparece el playero, que aparece el cómputo, que aparece el underground, la música underground, y que aparece Vico C y toda la playa de nuevos trovadores, de los trovadores cosmopolitas de los Antillas, porque esta es la zona más cosmopolita de América, es precisamente las Antillas. Y Puerto Rico trae esa tradición muy fuerte, siempre en diáspora. Es el país de la diáspora más tremenda, posiblemente después de Israel, en su época pre-nación o precreación de ese estado que impusieron en la Palestina. Pero Puerto Rico, hablo de cosmopolita y diáspora por el asunto de que ha adquirido una cultura universal respecto a lo que es realmente la hegemonía cultural de la cultura estadounidense sobre el mundo, sobre las Antillas, sobre América Latina. Yo quiero hablar en este momento, en primer lugar, de José Raúl González, más conocido en Puerto Rico como Gallego, poeta del underground, del mundo urbano, de la música urbana. Él proviene de la música urbana, al punto de que está en la premiación que le hacen a Don Omar de un Grammy, porque él contribuye el rapeo, con el canto, con la tiradera. Él sale de ahí, él surge de este mundo del underground, y hace una poesía, unos textos que se remiten a la oralidad de las calles de Santurce, de Serra, de lo que sufre el pueblo de la calle, pues, de la que siempre aguanta los embates de todos los elementos de la naturaleza y de la política que habitan bajo toldos ahora, los famosos rostros signados por la luz azul de los toldos de FEMA. Luego del huracán,
Pero previo al huracán, él hace, como dice Luis Negrón, la poesía de José Raúl González tiene la capacidad de llevarnos a un deambular en el que no solo nos acompañan las voces del mundo interior del poeta, sus tormentos y perplejidades, sino que de forma única y a veces dolorosamente hermosa nos deja ver el mundo exterior, en el que sin remedio nos vemos retratados con la honestidad brutal de la que solamente es capaz la metáfora, pero sobre todo la metáfora natural de las calles, ¿no? Para mí, José Raúl González, Gallego, lo vamos a decir desde este momento, me enseñó en Puerto Rico que he aprendido a amar, no solamente en el mundo vital de la realidad cotidiana, de nuestra cotidianidad contemporánea, sino que amar por todo lo que implica la expresión del underground, que muy pocas veces entendemos el porqué de las letras del reggaetón, del nuevo trap, de Bad Bunny, de Don Chesina, de todo esto que pasaron y que, imagínate, Daddy Yankee, que representa un nuevo cosmopolitanismo, digámoslo así. Y no voy a defender en este caso las letras explícitas, voy a defender la necesidad de expresión que hay detrás de ellas. En una sociedad también muy beata, muy pacata en muchos sentidos respecto a la religión, con una moralidad de la élite de la que pretende dar blanquitud permanente hacia unas capas cimarronas reales en que fue conformado Puerto Rico. Pues José Raúl Gallego lo hace de una forma excelsa. Voy a leer después un texto de él y he tenido la gracia y la oportunidad de crear amistad con él y de haber estado en 2 lecturas con él. La primera lectura que yo escuché a Gallego, que me asombró, su performance ahí, su manera desenfadada de hablar con el cantado bellísimo que hay en Puerto Rico, fue en el Junte. Era un negocio que estaba al final de la calle Loíza y que el huracán María se lo llevó a fondo. Era un lugar de plena, un lugar de poesía, muy bello realmente. O sea, había un gran ambiente ahí. Después participé con él en una lectura que me invitó, que se llamaba El Remedio, que era poesía de calle, el slam de calle. Conocí ahí a Hermes Ayala, también un gran trovador de calle puertorriqueño, boricua. Pues participé ahí en la calle Serra con él y fue una experiencia bellísima ver el tipo de personas que jala, el tipo de sector sensible que jala, todo del mundo de la farándula underground. Me encantó ver eso. Pues esos ensambles me remitieron al por qué me gusta a mí esto, ¿no? Precisamente yo recuerdo que a mí una de las cosas que más me fascinó en Honduras siempre fue ver al ballet Garífuna presentándose en zonas públicas o en eventos planificados, en el que estaban los tambores y siempre había una narración de por medio. Es muy negro esto. Entonces había un narrador cantando o las mujeres haciendo el canto coral hacia los ancestros. Todo esto es la poética que después yo aprendí a ver mejor, pues traducido pues desde el mundo ladino, pero construido desde las raíces internas del mundo de Santa Cruz en el norte hondureño, en el departamento de Colón, cuando Luba Bagú, que dirige el maestro Rafael Murillo Selva, que dirigió y colectivizó Rafael Murillo Selva para crear teatro comunitario, expresó toda esa poética que tiene resonancias más antillanas, caribes, lo cosmopolita que vengo hablando. Eso me impactó mucho. Siempre, como esto que escucho siempre cuando aquí en el barrio, ¿no? Pasan a todo volumen con sus parlantes, a todo volumen con trap, con un nuevo trap que viene acelerado también. Ya ese ruido de fondo, no sé si es ruido, es la expresión de fondo de un mundo que ha estado silenciado por siglos. Pues lo admito,
me molesta mucho a veces, les cuento, porque estoy grabando mis podcasts, pero ya estoy pensando en integrarlo. Es decir, cuando escuchen mis podcasts van a escuchar de fondo siempre un trap que pasa a todo volumen. Y es precisamente porque es el ruido, es el white noise de nuestra época, de nuestra antianidad nueva, de nuestra gran cuenca del Caribe, que también está en Medellín, que también está en Tegucigalpa, que está también en San Pedro Sula. Entonces, esto ya lo es. No vas a morirte de una neurosis por esto, ¿no? Pues este gallego se los quería presentar, es un gran autor que yo he visto cosas inéditas para mí, como es cuando anuncian a Gallego en una lectura de poesía, en un escenario abierto en Viejo San Juan, llegan mínimo 300, 400, 500 personas porque saben lo que habrá ahí. Habrá música de fondo, de la música urbana, surgida también desde la calle Serra, de Santurce a La Perla, desde el barrio obrero, desde el Caño. ¿Qué decirles? Pues la voz de fondo tectónica, telúrica, de ese mundo cimarrón urbano, que también surge de una voz imprescindible para entender la poesía puertorriqueña de nuestros tiempos, es la voz de Pedro Pietri. Cuando hace toda la mezcla del slam que trae el nuyorican, la cultura nuyorican, que fue muy rechazada inicialmente hasta que Pedro Pietri leyó en el Ateneo puertorriqueño, era muy denostada, ¿no? Aquí la cosa era, pues obviamente sin desmeritar la poesía, la gran poesía de Julia Burgos, la gran poesía de José de Diego, de la poesía de Correger, grandes poetas, los grandes poetas del civismo y de la lucha liberadora de fondo, ¿no? Y otros frontales, ¿no? El asunto es que cuando llega Pedro Pietri con el slam que trae con su mezcla ya de Nueva York, la cultura nuyorican, y la mete acá con el obituario puertorriqueño, que es un poema que hay que buscar, que se lo recomiendo porque es la base, digamos, columna vertebral de esto. Y Ana María Dávila también con su fuerza, que me conecto hasta esta época para acá, con toda esa línea que estoy hablando, con Maida Colón, con Prozac, su libro tremendo, su poética, que es una cadencia permanente, un canto, ese canto que les estoy refiriendo en los ensambles garífunas, de los cantos garínagu en Honduras, que yo me fascinaba, que lo venía a escuchar en otro matiz, pero siempre con el fondo de los esclavizados, de los liberados, de los autodeterminados, y ahora más que consolidada cultura del mundo cosmopolita que ha tenido que soltarse, expresarse. Difiero de muchas cosas del reggaetón, del trap, pero he aprendido a asumirlo desde una expresión que era inevitable que surgiera. Pues hablando de Puerto Rico con gallego, pues nos vamos para acá la hermana isla de la Española, Quiscaya, con Fran Báez, un poeta que yo conozco desde mucho antes, de aproximadamente el 2012, 2011, en una época que yo estaba experimentando con ensambles, ya con un segundo libro, con un segundo poemario, que es Blancas Pirañas, que lo presenté en dos tipos de ensambles, uno con blues, con Royal Blues, y otro con un rock industrial, con Radio Sativa. Hicimos 4 presentaciones, dos cada banda, y fueron muy interesantes. Yo quería meterle, ya estaba experimentando, y cuando me doy cuenta que existe un Fran Báez que hace ensamble con una banda que se llama El Hombrecito, que funda y empuja desde su propia poética Homero Pumarol, en Santo Domingo se unen estos dos personajes impresionantes de la poesía antillana y crean El Hombrecito, que es una banda que la buscan en YouTube, Fran Báez El Hombrecito, pongan ahí, o Horacio Pumarol. Pues la poesía de Fran Báez es eso. Si ustedes escucharon aquellos merengazos de
Wilfrido Vargas, también de la Nueva Horneada, cuando esta es la suerte de mi vida, vivir en Nueva York. Escuchan esas letras, son historias que no van a soltarlos, van a escucharlas a fondo y no van a salir indemnes de esa historia, porque hasta se bailan, hasta logran bailarse. Quiero decir, hasta logran bailarse de nosotros, los que no podemos, me incluyo ahí, algunos. Yo sé que hay muchos aquí que me escuchan que pueden bailarlo bien, pero hasta los que no podemos medio bailar, terminamos bailándolas y escuchándolas porque se adhieren de una forma subjetiva muy fuerte. Es la narrativa de ese antillano que se va en diáspora hacia Estados Unidos, que adquiere la cultura estadounidense, que se acopla a ella, pero cantándola, y siempre con los cantos de los cañaverales, los cantos de la urbanidad, de los pueblos que se van vaciando en las Antillas por las mismas condiciones socioeconómicas impuestas por las élites que han servido de capataces del colonizador, ¿no? Pues todas esas voces están ahí. Fran Báez lo hace de una manera que es de escucharlo como el hombrecito y de leerlo también, porque toda la llaneza de esas historias urbanas las manejan de una forma única, con una voz chicharachera, irónica, con ese dejo natural que tiene el dominicano para hablar, como también lo tiene el boricua para expresarse en el día a día. Pues estos son dos, Fran Báez y Gallego, son dos personas que deben accesar, buscarlos por algún lado, de alguna otra forma. Les decía que yo experimenté con ensambles y por eso me siento muy cercano a ello, porque en el 2004 yo publico un libro que se llama Solares y hago un ensamble con Alex Palencia, un rockero muy conocido de Honduras, en el cual él me hace 3 versiones musicales a 3 poemas míos, a 4 que yo canto en vivo el día de mi presentación, y se convierte en una especie de unplug. Fue realmente genial esa noche, la recuerdo con mucho cariño. Canté, me entrenó, o sea, me practicó me dio lecciones de canto durante 2 semanas. Alex Palencia iba, no sé, 2 veces a la semana iba a cantar a su casa, y cuando se iba acercando el día de la presentación ya iba más seguido. Pues el punto es que canté en Solares y después canté en Blancas Pirañas. En Blancas Pirañas, que lo pensé también a un nivel de ritmo muy musical y que terminó siendo ya catarsis total en mi libro 33 Revoluciones para Rodríguez, que lo empiezo a experimentar después. Obviamente sabemos que la experimentación que estaba hablando es una forma de encubrir, un eufemismo para decir una búsqueda real acerca de la expresividad poética, de las propias rupturas a los hilados en que nos han querido mantener unidos en canon, ¿no? Entonces 33 Revoluciones para Rodríguez surge del documental Searching for a Sugar Man de Sixto Rodríguez, y yo inmediatamente empiezo a escribirlo, y lo empiezo a escribir casi con la música de Sixto Rodríguez en el aire. Y la primera vez que lo leo es en el Festival de Rosario, en Argentina, en el 2013, que fui invitado, en la plataforma Labardén. Lo leo casi cantando, me salió casi cantando, como un bluseado, ¿no? Y ahí estaban en el público, estaba un poeta argentino, buenísimo, un narrador argentino, de Córdoba, Pablo Natale, y recuerdo que se me acerca al final y me dice, ¿cómo es posible? Te leíste a Sixto Rodríguez. Y me abrazó. ¿Qué cosa? Yo la vi hace poco. Me trasladaste en la vida de Sixto Rodríguez. La verdad fue una cosa bellísima, porque me recuerdo casi en trance leyendo 33 Revoluciones para Rodríguez. Pues ya ven por qué tengo una cercanía con estas voces: Fran Báez, con Gallego, con Maida Colón, y también con la puertorriqueña Raquel Salas Rivera, que es una gran poeta de aquí de Boricua, que también, cuando sus presentaciones y sus lecturas son
cosa de estar ahí, cosa de escucharla. No se puede obviar una forma poética de ese tipo cuando ellos leen, ni cuando Maida Colón lee. Y por otro punto, para ir cerrando, una cosa que experimentamos con Iris en marzo, que estuvimos en el último festival de poesía del planeta, de poesía presencial, que fue en el Mundial Poético en Montevideo. Estuvimos allá invitados por Martín Barea Batos y su equipo de locos como Pavlovsky, como la Scaliotti, la fotógrafa. Conocimos a Alfonso, otro gran poeta que tiene un slam tremendo, muy uruguayo, y obviamente por la mano mágica, llevados por ese puente mágico de Gustavo Wojcicki, Maca, que nos publicó el libro allá en un libro conjunto doble entre Iris y yo, que por un lado se llama El Abismo silba una canción de vaqueros, y por el otro lado el mío corresponde al título Osos que regresan a la radioactiva soledad de Chernobyl. Pues qué decirles de Martín Barea Batos, búsquenlo en YouTube también, Made in China o Made in, no sé cómo se pronuncia exactamente. Es una locura. Sus poemas, sus textos tienen un enlace muy cercano a lo de Fran Báez y a lo de Gallego, así que es una voz que también Washington Ucurto en Argentina también maneja, muy, muy profundamente se baja, y encontramos en Guatemala muchos, con Pablo Bromo, lo escuché alguna vez leyendo en esta forma de slam. Nechespa en Costa Rica, la amiga de Limón, que vive en San José y que hace una grande spoken word, y Kiosan en Belice, que poco a poco está amarrando su voz y está entrando en los escenarios con mayor fuerza. Pues esta voz desde del Río de la Plata, o Mar de la Plata, perdón, se nos acerca a las voces escénicas que Charly García en muchos aspectos hizo. La movida del slam en Montevideo es cosa de verse, tiene que verse. A mí me sorprendió mucho Martín Barea, verlo también en los videos después en YouTube, y también ver a Alfonso, escuchar a Alfonso, me encantó. No recuerdo el apellido de Alfonso, por favor ahí me lo van a describir cuando vean este video. Y pues termino con eso, decir de que el ensamble entre poesía y música corresponde a su tiempo y a los ritmos de su tiempo y a los ritmos que se quieran recuperar, porque que otra cosa no fueron los juglares que iniciaron la gran poesía moderna en la Francia del siglo XIII, que otra cosa no fueron los bandos de nuestro pueblo en el siglo XVII-XVIII, en la época colonial en Mesoamérica, cuando el alcalde mandaba a alguien con un tambor o una matraca a casi declamar los edictos, los nuevos edictos de las leyes del pueblo. Y qué otra cosa es el ensamble entre el mundo y la musicalidad negra que dio a los garífunas toda esa expresión que son, y por la cual ahora, a pesar de ello y su fuerza y tradición dentro de Honduras, somos una cultura más, los ladinos, los mestizos, de esa cultura negra, que ahora está siendo arremetida con el secuestro de 4 líderes garífunas de la costa norte hondureña, que han desaparecido. Así que no solo se canta, sino que se lamenta. Estamos en ello, y pues no olvidar jamás el Rabinal Achí, el Popol Vuh, cantado de alguna forma, representada teatralmente en danzas. No he visto el Rabinal Achí todavía en vivo, pero en Guatemala todavía hay expresiones de ello. Y ni qué hablar de una experiencia que vi en El Salvador, en Santa Ana, a presos, alrededor de 120 presos, haciendo coreografía coral de un verso de un poema de Espino, pero en náhuatl.
Es algo que nunca olvidaré y que la poesía me ha dado y que me ha afirmado en lo que quiero seguir haciendo en mi búsqueda poética. Les he dado un recorrido. Espero que los nombres de Martín Barea Abatos de Uruguay, los nombres de Fran Báez de República Dominicana y de Gallego de Puerto Rico, Maida Colón, y de Pietro Pietri, su obituario, les sean siempre compañía. Y leo este pequeño texto de Gallego. No sé por qué motivo has hecho que el mar se me vea más negro. No sé por qué sigues pensando que somos tan diferentes, si esto solo se trata de lo que se ha tratado y punto. Aló, Piritomas. No sé si don Elisán Escobar hace la señal de la ñeta antes de acostarse, y tampoco sé si es que donde vemos un pedazo de humanidad, vemos lo contrario del cariño. No sé si lo que me enseñas por el mapa es un oficio o un intento por haber sabido que lo hermoso es que la gente no se enfríe sin antes haber sentido el calor. No sé si me tengas cantos especiales para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para ese momento en el que reconozca que me haces falta hasta los huesos. Este Gallego y escuchen esto de Fran, el gran fan Fran, que yo le tengo mucho cariño. Mi primera publicación fue a los 18 años en un suplemento cultural. Ya no recuerdo de qué iba el poema. Lo que sí recuerdo es que la publicación fue un fracaso. Sin leer el poema, un puñado de poetas me acusaron de plagio. Manuel Rueda comentó que debía leer a los clásicos. Un librero me sugirió los poetas posmodernos. La que sacaba fotocopias en la facultad decía que me faltaba sentimiento. Me prohibieron la entrada en todos los talleres literarios. Los del suplemento aseguraron que desde que publicaron mi poema las ventas del periódico bajaron. A mis padres les oculté el periódico para que no se indignaran con los versos y el hecho de que estaba desempleado. Cuando le di la noticia a mi novia, me dejó por un vendedor de zapatos. ¿Acaso suponía que todo el mundo leería mi poema y que cuando anduviera por las calles la gente me señalaría con el dedo y dirían: aquel muchacho con la camiseta de Nirvana será poeta? Por supuesto que sí. Así que bajé a los cafés de la zona colonial como Rimbaud cuando fue a visitar por primera vez a Verlaine, pero no vi a Verlaine y el único que mostró interés por mí fue un gato que se lamía las uñas. En las aceras, los mendigos se arropaban con las hojas del suplemento literario. Mi novia siempre repetía que acabaría durmiendo en la calle si no encontraba trabajo. La novia que me abandonaría por un vendedor de zapatos. Cuando en la noche llegué a casa, mami se puso como el diablo. Eran casi las 10 de la noche y yo aún no había comprado el pan. Fran Báez. Fran Báez, y pues escuchen a Raquel Salas Rivera, que ella ha estado mucho en Filadelfia y ha sido muy premiada en Filadelfia. Tiene una edición bilingüe, esta de Lo Terciario, que es un gran poemario. Dice: hay un problema, dice Rafael Rodríguez. En Puerto Rico el agua limpia vendrá quizás, como dijo Correger, ensangrentada. O quizás es que la sangre nunca limpia nuestra carga, su viscosidad con la rabia de 50 culos de placer penetrable. Mientras escribo este poema espero que lleguen los vivos a racimarnos, a armarnos contra el Estado y sus agentes privatizados, y a armarnos en contra del Estado. Sí, qué jodienda, qué jodienda, qué jodienda. Voy a bendecir esta noche con tragos. Voy a llegar hasta el 13 de junio, sin 13 de junio sucia, y quemaré las banderas confederadas, la bandera americana, quemaré tu programación. Mi futuro estar queer está aquí. Mientras J dice que llega pronto, mientras J dice que llega pronto, mientras T dice que está enfermo, pero llega pronto, mientras S dice que quiere llorar ante algún edificio con pancarta. Mi futuro queer odia el US Geological Survey en inglés y en español. La mezcolanza de este día está seca en mi boca
porque sigo escupiendo en la cara a los que me quieren matar. Raquel Salas Rivera. ¿Qué puedo decirles de esta explosión, este mundo que he conocido? Aquí hay, que te digo, que la isla sabe el nombre de sus dioses, que no tiene sentido que te dé miedo decirla, que no cabe la duda ni el propósito de hallarla, que ella sola se encuentra y el cadáver le da sueño, que su sueño es sueño de isla, siendo aparato del remoto Caribe, siendo una palabra, una planta oscura sin remedio, una imagen de cielo y gente convertidas al tambor. Óyeme, todos los 17 bajo hasta el cementerio municipal de Río Piedras, y de manera sagrada, no existiendo otra, recuerdo lo suficiente mientras entono la cuna blanca para poder dormir mi muerto. Gracias, Rafi Levit. Hoy todos los muertos de la isla son cocolos, por más extraño que parezca. Gallego. Estas son las voces. Hasta entonces no me toques una bomba ni plena con esas manos tuyas hasta que tú seas libre como una hoja verde en su primer vuelo de otoño. Y Martín, el gran Martín Barea. Como un paquete quieto pasamos Nochebuena bajo el árbol, nos envuelven con guirnaldas y un lazo colorado, esperamos que sostengan la manzana con la boca y escupan sidra, que finjan ser renos gordos generosos, bajar por una estufa y cierren y abran los regalos, justo antes de ya son las 12 pasadas, y ahí entre digan whisky artificiales y perros, salimos ilusionados del pesebre en medio del bombardeo como un jo al borde del muro de los lamentos de crédito. Nos dan refugio unas ovejas de chirimbolo sirio y un burro. Somos una familia pobre y además de cerámica. Martín Barea Batos, made in China. Y no dejar escapar pues que las primeras referencias también de ensambles que yo escuché en Honduras fue Gabriel Vallecillo con lamepantallas y otros textos también acompañados de tambor garífunas, y sin olvidar a Magdiel Midense con los solistas, que era un ensamble muy bueno que se tenían por allá, que hay que rehacer y hay que animarse a cantar. Soy Fabricio Estrada, aquí en su canal de YouTube. Nos seguimos la próxima.